aquí quien les habla, José Forti, tatuador de Los Teques, Venezuela. Y en esta ocasión les traigo curso número 2. En esta oportunidad, como les había dicho y les había prometido, en esta clase viene cómo meter colores sólidos. Esta técnica que voy a hacer se usa más que todo en los tribales, que se pone ese negro fuerte, que queda muy matizado, perfecto, sin blancos. Igual, claro, se usa para los rojos, los amarillos, para todos los colores. Pero nos vamos a enfocar más en el tribal como tal, que es el negro fuerte. Y voy a usar algunos colores. Voy a usar algunos colores de estos aquí que vienen baratos, para no usar las tintas originales. Pero de igual forma voy a usar todo lo que se debe. En esta oportunidad vamos a usar una aguja 7RL, una Magnum de 9 con sus puntas, los cats, y vamos a utilizar una máquina china que trae esos aquí baratos, muy barata. ¿Por qué voy a usar esta máquina? Que yo no la uso para tatuar. Voy a tatuar en piel de cochino. Como he dicho, tatuar en piel de cochino es peligroso. Por eso es que no voy a usar máquinas que uso con seres humanos. Esta máquina, como ya lo vieron en otro programa, quedó fuera de uso. Entonces la vamos a usar para piel de cochino porque ya no la usa más para tatuar, porque ya está un poco desarmada. Pero bueno, y aquí voy a preparar todo lo que es la mesa, la mesita de donde va todo lo que va a estéril, y la mesa para poner la piel de cochino. Así que no se lo pierdan. Bueno, y ya estamos listos. Vamos a buscar la piel de cochino para colocarla en este plástico film. Cargamos con cuidadito. Entonces vean muy bien, vamos a meter la aguja y vamos a ir con círculos muy pequeños, con mucha paciencia, muy lento. Para que quede un color sólido tenemos que ir muy lento. Hay que se apura, se cansa. Hay que ir poquito a poquito, poquito a poquito. Limpiamos. Entonces volvemos a echar vaselina. Voy a limpiar muchísimo para que ustedes lo vean. ¿Ve cómo quedó? Aquí le quedó un fallito, ese fallito lo arreglo fácil. Tenemos la primera línea. ¿Qué vamos a hacer ahora? No nos vamos a poner aquí al lado, No podemos pisar la mitad. Tenemos que pisar aquí, en la mitad de la raya que hicimos ya. La mitad y mitad. Vamos pues. Vamos a hacer otra vez de otro lado. Poco a poco. Esto es un proceso lento. Así tal cual agarran la piel humana. ¿Ve? Sólido, muy sólido, Volvemos a echar vaselina. Pisamos la mitad de la raya que ya hicimos.
El secreto también está en estirar la piel. Si no estiramos, no va a quedar así como estamos haciendo ahorita. ¿Ves cómo queda negrito, negrito, negrito? Perfecto, miren. Sin ningún problema. Echamos aquí otra vez. Y volvemos. Poco a poco. Observen bien la técnica. Si las manos no le da, se les cansa la mano que abre la piel, se paran. Así como acabo de hacer yo. Limpiamos. ¿Ve cómo queda ese color? Mire. Estiradito, ¿eh? Aquí quedó un fallito. Que es fácil. Lo podemos arreglar. ¿Por qué es importante ir muy lento? Porque así no maltratamos la piel de más. El secreto de un buen tatuaje es no torturar ni cortar la piel. Ese es el secreto. Echamos vaselina. Cargamos. Y vamos. Estiramos, bien estirado. Ahí tienes un color perfecto. ¿Lo pueden ver? Los tiramos para todos lados y está perfecto. Ahora vamos a meterle color aquí. Bueno, ahora vamos a colocar, vamos a hacer este círculo en 3 tonos. ¿Qué les parece? Vaya, pues vamos a poner azul. Vamos a poner azul hasta la mitad. Vaselina. Cargamos. Ahí tenemos la mitad, ¿ves? Esta es la técnica de meter color. Siempre en este sentido, así. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Si venimos de allá para acá, así. No así. Si hacemos así, estamos mal. Vamos a lavar aquí, vamos a colocar el rojo. Cargamos el rojo. Es importante lo que estoy haciendo. Primero los colores oscuros y después lo más claro, porque si no se mancha. Ahora vamos con el rojo. Ve cómo se mancha. Lo que pasa es que la piel está muerta y chupa lo que sea ahorita, pero la piel humana no. Ahí estamos en el azul. Vamos a colocar amarillo, que es la bandera de mi país. Uy, aquí sí me agarró mal. Los colores muy claros son muy complicados. Y ahí tiene, es lo mismo. Aquí lo vamos a hacer más cerca, más cerca. Vamos a trabajarlo aquí.
Estiramos la pierna. ¿Cómo hacemos? Ok. Este es el procedimiento. Lo voy a hacer con el azul. Véanlo lentamente. Clavamos círculos. A medida que vamos haciendo círculos, vamos rodando hacia adelante. Pero muy lentamente. Porque si lo hacemos así, miren lo que pasa. ¿Ves? En cambio, mire donde quede firme. Mire cómo queda aquí. Este pase rápido así es para sombra, que eso lo voy a explicar en la clase número 3. Pero ahorita estamos en la de color. Si estamos en la de color, vamos con color sólido, colores sólidos, muy lento. Aquí no estoy empalmando línea con línea, aquí estoy tratando de hacer una línea mejor. ¿Vio cómo queda? Si tenemos aquí, a propósito dejé para que se viera que tiene una falla. Entonces vamos a usar la lupa, que es la lupa, el agua. Ahí se ve que hay falla. Con la lupa que se hace con el agua nos permite ver dónde hay piel sin tatuar. Entonces le damos, repasamos. Y si quieres hacer así también, como hace mucho. Y ahí lo tienen, ¿ves? Color sólido. Recuerden que estas tintas no son las que se usan para tatuar como tal. Estas son tintas que traen los kits de práctica. Por eso es que no, pero si yo uso la tinta original, eso queda perfecto. ¿Y qué te pareció la clase número 2? Ya sabes cómo es. Suave y hacia adelante. Siempre hacia adelante. No en contra de las agujas. En contra de las agujas nunca. Hacia adelante. Así. Para atrás, no. Porque si la aguja pierde el... ¿Ves que está destapada? La punta está destapada. Entonces la aguja empieza a temblar. En cambio, si vamos hacia adelante, va apoyándose en el fondo del tic. Y se mantiene perfecto. Entonces vamos haciendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y así vamos. Limpiamos, vaselina y volvemos otra vez. Bueno, y eso es todo por hoy. Ese es el capítulo número 2 del curso de tatuaje. Espero les haya gustado. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué necesitas saber? Aparte de qué inquietud te quedó, qué no entendiste para aclarártelo, o qué quieres acotar aparte. Estaremos trayendo todos estos cursos semanalmente. La próxima semana vamos a hacer sombras. Lo que más o menos vieron ahí en la piel, que hice ahí por hacérselo rapidito. Vamos a hacer sombra, ahí sí vamos a usar la tinta que es, para que podamos ver cómo se hace una sombra perfecta. Cómo diluirlas. Yo uso tres envases, la diluyo en agua destilada, 3 gotas, 2 gotas y 1 gota. Esa es sombra más oscura, media y clarita. Y tengo la tinta pura también, que es para empezar en partes muy fuertes. Pero bueno, sin más nada que acotar por este capítulo, espero que les haya gustado esta clase, que les haya ayudado, que les haya aclarado por qué quedan esos colores tan sólidos, y si tú los has hecho y te quedan tantos blancos, es porque de repente no has estado usando la técnica, que no se le puede dar a lo loco, tienes que ir lento, lento, lento. También puedes usar una aguja RS, puedes usar la Magnum 1, la Magnum 2, la RS. En este caso estamos usando Magnum 1, en este caso de una de 9. Yo para los tribales uso de 15, de más grande, cubro más superficie, es más rápido y el cliente sufre mucho menos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que ustedes me están dando. Y hasta un nuevo episodio. Ya tú sabes, suscríbete, comparte, dale me gusta y toca la campanita. Esa campanita que tú ves al lado de suscríbete, tú la tienes que tocar para que cuando salga mis nuevos videos te avise directamente. No cuando te metas en YouTube, sino sale un nuevo video. Mira,
Tattoo Foro acaba de publicar. Puedas disfrutar el video. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, amigos del Tatú.